Cordial saludo para todos. El día de hoy en nuestro curso de cálculo integral vamos a revisar métodos de integración integral por partes. El objetivo general va a ser comprender el procedimiento de integración por el método integral por partes, y para esto nuestros objetivos específicos son definir el procedimiento de integral por partes y desarrollar un ejemplo donde se usa la integral por partes. Para entender un poco cómo funciona la integral por el método integral por partes, vamos a revisar cómo es la derivada de un producto. Sea la función el producto de las funciones como se está escrito en nuestra ecuación. h de x es el producto de f de x por g de x. La derivada de esta función se realizará entonces mediante la regla de la derivada para el producto de funciones, de forma que h' de x va a ser la derivada del primero, que es f de x, por el segundo sin derivar, g de x, más el primero sin derivar, que es f de x, por la derivada del segundo, g' de x. Vamos a hacer ahora un cambio de notación para más adelante explicar un poco más fácilmente cómo funciona la regla de la integral por partes. Se realizará entonces el siguiente cambio. Para h' de x vamos a expresar que es la derivada de dx de este producto, f por g de x. De forma que la derivada del producto queda expresado como f' de x por g de x más f de x por g' de x. Entonces la integral por partes es una de las técnicas de integración más ampliamente usadas. De la fórmula que trajimos, de la que revisamos anteriormente, como la derivada del producto de funciones, se obtuvo que para una función que está representada por un producto de funciones, su derivada queda como la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, más por la derivada del segundo. Vamos a despejar entonces el segundo término de esta ecuación, quedando nuestra relación de la siguiente forma. F de x por g' de x va a ser la derivada del producto de las funciones menos la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. Si se realiza la integral sobre esta expresión, tendríamos que la integral de nuestra función f de x por g' de x, la función g derivada, es igual a la integral de esta derivada menos la integral de la función f de x derivada por g sin derivar. En este caso recordemos que la derivada y la integral son relaciones opuestas, por tanto, si yo integro una derivada voy a obtener la función que se tenía inicialmente, es decir, el producto de las funciones. Es así como nuestra integral por partes queda definida de la siguiente forma. La integral de f de x por g' de x, una función por una derivada, es igual a el producto de las dos funciones sin derivar menos la integral de la función f de x derivada por g sin derivar. Haciendo este cambio de notación, tendríamos que lo que antes era f de x lo vamos a llamar ahora u, lo que era g de x lo vamos a llamar b, lo que era f' de x se va a llamar du, es decir, la derivada de u, y lo que se llamaba antes g de x va a ser db. De esta forma, reorganizando la expresión con estas nuevas variables, esta nueva notación, nos queda que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Hay personas que utilizan diferentes memotecnias, ustedes las pueden encontrar en internet para aprenderse la fórmula de la definición de la integral por partes y que les quede más fácilmente recordarla. Eligiendo adecuadamente las partes en la integral inicial, vamos a encontrar entonces que es más fácilmente encontrar esta integral. Es decir, si yo puedo separar apropiadamente estas dos, este u y este db, esta integral que va a quedar al final va a ser mucho más fácil de solucionar que la integral inicial. Recordemos entonces algunas integrales inmediatas que se pueden aplicar una vez se trabaja con integral por partes. Tenemos integrales para términos con potencias,
para 1 sobre x, que es logaritmo natural de x, todas las integrales relacionadas con las funciones trigonométricas y sus derivadas directas, la de la función exponencial, la de una potencia, una exponencial, y la de algunas funciones racionales. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Vamos a evaluar la integral indefinida de la siguiente forma, de la siguiente función. Vamos a hacer la integral de x por el logaritmo natural de x, y al evaluar esta integral vamos a ver que la solución va a ser una integral por partes de la siguiente forma. Primero debemos elegir las partes para aplicar el método, es decir, esta expresión que se tenía como la integral de x logaritmo natural de x es igual a la integral de u por db. Ahora, ¿quién es u y quién es db? Usualmente u se escoge como la ecuación que es más fácil de derivar y db como la función que es más fácil de integrar. En nuestro caso es más fácil derivar logaritmo natural de x e integrar x, ya que es una integral inmediata. De esta forma entonces vamos a tener que u por el logaritmo u que representa el logaritmo natural de x y db que representa el x por dx tienen que ser operados para poder completar la expresión. Es decir, si nosotros utilizamos la ecuación de integral por partes, vamos a tener que derivar la primera ecuación y vamos a tener que integrar la segunda ecuación para poder encontrar todos los términos de nuestra integral. Es decir, si nuestro u es logaritmo natural de x, la derivada de u va a ser 1 sobre x por dx. Y para el db, la integral de db va a ser la integral de x por dx, que es una integral inmediata. La integral de b va a ser b y la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. Se realiza entonces el reemplazo de la ecuación en la integral por partes. Nuestra integral, recordemos que era u por db igual a u por b menos la integral de b por du. Teniendo en cuenta entonces lo que estábamos trabajando, como u es logaritmo natural de x y db es x por dx, la ecuación para la integral por partes va a quedar u por b, es decir, logaritmo natural de x por x cuadrado sobre 2, menos la integral de b por du, es decir, x cuadrado sobre 2 por 1 sobre x dx. Vamos a hacer entonces ahora la simplificación. Al hacer la simplificación, fíjense que este x al cuadrado con esta x se puede simplificar y este producto se puede expresar como una sola fracción, quedando x al cuadrado logaritmo natural de x sobre 2 menos la integral de 1 sobre 2x por dx. Fíjense que esta integral es mucho más sencilla que la que se tenía inicialmente. Al realizar la integral, entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, sacamos la constante de la integral y realizamos la integral de x. Es así como nuestra integral de logaritmo natural de x por dx queda definida como x cuadrado por logaritmo natural de x sobre 2 menos un medio que venía de la expresión que sacamos de aquí, de la constante que se salió de la integral, por x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Al reducir nuevamente, operar algebraicamente, se tiene que la integral queda como x cuadrado logaritmo natural de x sobre 2 menos x cuadrado sobre 4 más c. Si nosotros quisiéramos verificar que efectivamente esta es la integral de nuestra función, simplemente tendríamos que derivar la expresión que se obtuvo al final y retornaríamos a la primera que teníamos, que es logaritmo natural de x por dx. Conclusiones. Primero que todo, el método integral por partes permite encontrar la integral del producto de funciones cuando no existe forma de simplificar la operación. Segundo, es una de las técnicas más usadas, ya que la integral que se encuentra o la integral que se requiere evaluar al final es mucho más sencilla que la que se tenía inicialmente. Tercero, es importante escoger adecuadamente las partes de la integral inicial a fin de simplificar la integral
después de aplicar el método. Esto es muy importante. Si se escogen adecuadamente las partes, efectivamente se nos va a simplificar la operación. Si no, se nos va a volver un poco más compleja. Nuestras referencias y muchas gracias por su atención.